Bueno, entonces, para hoy eh, vamos a preparar también parte de una entrega final que tenemos, que es el sonoviso. Y entonces, para hoy, pues vamos a hablar de algunos ítems importantes que vamos a tener en cuenta para poder hacer este trabajo del sonoviso. O sea, cómo contar historias con imágenes. Para esto, mm, aquí me va a ayudar a leer, por ejemplo, Ana María, ¿me vas a ayudar a leer esta primera diapositiva? ¿Cómo contar historias? Sonoviso es una serie de fotografías que al unirlas en un programa de video tienen el propósito de narrar una historia en la que se puede observar un inicio, nudo y desenlace. Bien, muchas gracias. Entonces, como nos comenta Ana María, nosotros vamos, o ustedes van a producir un sonoviso. Ese sonoviso va a ser contando una historia por medio de fotografías que después se van a editar en un programa de edición. Esa historia pues también va a tener un inicio, un nudo y un desenlace. Eh, en un sonoviso pues podemos contar todo tipo de historias, pero en este caso pues las contamos sin voces ni textos, sino simplemente con imágenes y efectos musicales que forman una historia. Entonces, cuando hablamos de voces, pues no hay necesidad de narrar ni contar qué es lo que vemos, ¿sí? Ni tampoco le vamos a colocar textos que describen las imágenes, sino vamos a dejar que las mismas imágenes por sí solas, pues cuenten la historia, ¿no? Nos comuniquen. Lo único que sí le vamos a colocar a ese sonoviso es un tema musical o efectos que de pronto ayude a contar, que ayude en cierta manera a contar algo en específico. Entonces, por ejemplo, esta imagen del semáforo, uno le puede colocar un efecto del paso de luz, ta, 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 algún movimiento, o aquí se puede colocar el, el sonido, no sé, de ambiente o el personaje está pasando el periódico y mirando eh, qué es lo que dice en el periódico, entonces el sonido del periódico, ese tipo de cuestiones. Ahora, ¿cuál es el primer paso para trabajar nuestro sonoviso? Y es el tema de escoger un tema. Yo ya les había comentado que nosotros vamos a trabajar el tema de violencia simbólica mediática, pero dentro de esa violencia simbólica mediática también es muy variado. Entonces, les voy a mostrar aquí otra diapositiva. Me imagino que algunas de ustedes tuvieron la oportunidad de leer qué es eso de violencia simbólica mediática. Entonces, me gustaría escuchar, vamos a mirar a ver si cómo están de juiciosos, y me gustaría escuchar, por ejemplo, a Laura, que investigó sobre o qué alcanzó a leer sobre violencia simbólica mediática. ¿Está por ahí Mm, Laura? Sí, profe, no la leí, solamente lo estuve mirando ahorita, pero no. Ahí, Laura. Bueno, tienes cara triste. Aquí le voy a poner carita triste. Listo.
Laura. Seguimos con, vamos a mirar a ver, con Brian Steven. Sí, profe, pues no, tampoco la leí completa, pero sí la repasé y según lo que entendí es un tipo de violencia como muy sutil, como muy suave y pues ella se manifiesta como con una fuerza oculta, como que nadie la conoce, como que nadie la conoce y se basa como en unas acciones simbólicas. Bueno, vamos a escuchar a ver, Charik. ¿Qué me comentas, Charik? Pues, profe, yo recalco más es como la parte de los medios de comunicación que como que manipulan de cierto modo y eso causa como una violencia, pues por lo que hay diferentes tipos de violencia, obviamente. Entonces, al momento de construir una idea, los medios de comunicación, eh, de cierto modo lo expresa que al ser el cuarto poder, creen que pueden pues manejar varias cosas que realmente no están dentro de sus manos. Entonces, que es más por ese lado, que los medios de comunicación no saben manejar muy bien las imágenes y las utilizan para, como para dañar, más que todo como una sociedad. Bueno, bien. ¿Qué me dice Liliana? Eh, profe, pues también se ve cuando le dicen a la mujer, no, ella no sirve sino para estar en la casa. No necesariamente es una violencia física, sino que verbal. Entonces, las mujeres no sirven para esto, solamente los hombres. Bueno, bien. ¿Qué me dice Nicole Vargas? No está, le está fallando el internet desde hace rato. Ahí la estoy escuchando poco a poco. ¿No alcanzaste a leer? Profe, te habla Chari y Nicole, creo que no está porque el internet le estaba molestando demasiado. Mm, bueno, entonces, hablamos con... está por ahí Angie Natalia Hernández. Natalia, ¿no está? ¿Se fue? Profe, creo que ella también tiene problemas de conexión. Mejor dicho. Pendiente, pendiente. Don Gonzalo no ha llegado. A ver. María Fernanda Rodríguez tampoco no ha llegado. Vamos a preguntarle a Ashley. ¿Está por ahí Ashley? Ashley. ¿No está? ¿No está? Lisette Lizarazo. Tampoco. ¿Qué se pasó? Y Dayana. Presente, profe. Bueno, pues yo lo entiendo como violencia mediática, pues bueno, es algo que utilizan los medios de comunicación en las publicaciones o difusiones de ciertos mensajes, imágenes, que a través de cualquier tipo de medio de comunicación pueden producir desigualdad, discriminación dentro de las relaciones de la sociedad y esto hace que se normalicen como ese tipo de violencias hacia la mujer, casos digamos que ya antes uno se podía escandalizar viendo, ¿no? Que los niños en abandono. Hoy ya, digamos, los medios también se han encargado como de normalizar ciertas situaciones que no deberían ser normalizadas. Ujú. Bien, listo. Bien, muy bien.
Ahora le voy a pedir el favor a Ana María. ¿Qué opina de esta imagen que nos mostraron por ahí? Si alcanza a ver, esto es caracol. Bueno, pues la EPA Colombia. Eso. ¿Qué opino de la imagen o de la conducta de ella? Todo lo que alcanza a ver ahí, conducta, imagen, Ay, el Dios. titular, todo lo que usted alcance a ver y percibir en esa imagen. Ok, yo siento que, o sea, no es la manera correcta, ¿no? Como de hacer las cosas, o por lo menos no con la cara destapada, ya siendo ella una figura pública, igualmente pues no está bien siendo una figura pública o no el vandalismo como tal. Pero entiendo ambos puntos, o sea, entiendo a las personas que no están de acuerdo con el vandalismo y con la actitud de ella, pero también puedo entender un poco las razones, no sé, que tuvo, o sea, sí, o sea, no tan enteramente, pero también siento que es como muy, o sea, que la crucifican mucho, teniendo en cuenta de que no fue la única que hizo esto, ¿no? O sea, es como, ajá, pues están aquí aplicando muy fuertemente lo de la violencia simbólica mediática, siento yo, porque, no sé, en el espacio de opinión hay como algunos instrumentos de violencia que son esto de las ideologías, y pues esto se ve muchísimo en el fenómeno mediático, como de la expresión de la opinión en artículos, editoriales, o pues aquí la televisión como tal, ¿no? Entonces, bueno, pues sí. Bien, muy bien. Entonces, ahí como nos comenta Ana María y también sus compañeras, esta es alguna de esas imágenes hay que por casualidad le tocó a una figura pública, que es a EPA Colombia, pero en la cual los medios de comunicación disfrutan mostrando ciertos temas, el tema de la violencia. ¿Sí? Entonces, esta es una captura de uno de esos videos eh, que aparece con el nombre Así está la estación que vandalizó EPA Colombia y esto valió repararla. Entonces, por una parte, están mostrando todo lo que hizo esta chica y por otra parte están mostrando los costos, lo que vale dañar estos implementos, estos accesorios, aparatos que tiene la estación para prestar un servicio. Y abajo hay un titular, que normalmente cuando uno vemos una imagen, pues aparece también con un titular, el costo del vandalismo de EPA Colombia. Entonces, aquí también vuelve y reivindica el tema de, bueno, ¿cuánto cuesta poder reparar estos destrozos que hacen ciertas personas? Como tal, Ana María nos comenta el tema de esta figura pública, como tal hubieran podido mostrar a otra persona, pero como es EPA Colombia, pues vamos a poner a EPA Colombia, la vamos a viralizar, la vamos a mostrar. Eso sí, EPA Colombia, pues ahí cometió ese error por su manera de ser, se dejó grabar, se dejó, etcétera, etcétera. Ahí le aplicaron una multa y todo eso. Pero entonces, en este caso, eh, en este video, y pues a mí me tocó entrar a ver videos, analizarlos, esto es una captura, a veces yo no podría hablar de todo el contexto, pero muchos de los videos que hubo para una época sobre el tema de Transmilenio entre el 2016 al 2019, eran más que todo preocupados por el tema del vandalismo, por el tema del costo, pero son muy pocos los videos en los cuales nos muestra
¿Por qué la gente hace esto? Yo sé que la respuesta correcta no es destrozar ni tema de vandalismo. Yo sé, hay que tener en cuenta eso, pero también, ¿por qué no muestran por qué la gente se queja, por qué la gente se cola, por qué la gente roba, por qué la gente, hay algunos que quieren Transmilenio, hay otros que no quieren Transmilenio. Entonces hay muchas cosas de que por qué la gente se queja de Transmilenio. Entonces a veces cuando o quieren mostrar realmente cuáles son los problemas que tiene Transmilenio, tema de inseguridad, eh, tema de, digamos, si se puede decir, de ciudadanía, pues como que no les interesa mostrar eso, pero sí les interesa mostrar violencia. O sea, es un país, en nuestro Colombia, se puede decir que llevamos, algunos hablan de 60 millones, 60 años con tema de violencia, pero hay otros hablan de 200 años de violencia, desde que nos vinieron nuestros españoles a conquistarnos, mataron indígenas, después el tema de la colonia, eh, la guerra de los 1000 días, etcétera, etcétera, y de ahí no ha parado el tema de la violencia. La más Profe, es inmediata que que la tenemos, violencia vende. exactamente, entonces sabemos que estamos en un país violento, pero los medios quieren seguir mostrándonos en las diferentes pantallas, en televisión, nos quieren mostrar también en internet, nos quieren mostrar también las diferentes pantallas que tenemos, computador, en nuestros móviles, en todo lado, siguen mostrándonos y mostrándonos. Y como nos comenta aquí nuestra compañera, hay ciertos temas que tienen rating, que venden a partir de algo que ustedes conocen, que es la agenda setting, en la cual se reúnen ciertos medios y decimos, bueno, ¿qué es lo qué queremos mostrarle a la ciudadanía? Porque, y qué es lo que nos genera rating, nos genera audiencia. Entonces vamos a mostrarle violencia o vamos a mostrarle esas tandas que a veces en que reactivizamos a la mujer o a los niños, en que agredieron a una mujer. Entonces vamos a botarle toda una tanda de agresión a las mujeres. Entonces a veces son tandas en la cual los medios nos muestran eso y a veces no, a veces yo digo, oiga, pero lo que están haciendo los medios o está bien o está mal, o lo que están haciendo es revictimizar a las mujeres. Entonces uno a veces se pone a pensar en eso. Eso no es todos. Yo hablo más que todo de los medios tradicionales. Hay otros medios que lo trabajan de una manera tradicional. Los ejemplos que ustedes van a ver más que todo son medios como Caracol, RCN y algo por ahí, City TV. Hay otros medios, pues tienen otro corte editorial que tratan estos temas de una manera diferente. Por ejemplo, aquí hay otra imagen de un video que dice, daños por 180 millones deja vandalismo contra Transmilenio. Y abajo hay un titular que dice, bloqueos en Transmilenio es terrorismo. Entonces por ahí lo dijo el alcalde de esa época. Y ahí en el fondo se empieza a ver algunas imágenes que la gente protestando, eh, la gente por ahí agolpada, creo que abajo se ve como si fuera una puerta, una lámina que pronto tiraron con una actitud violenta, pero entonces como estos titulares a veces buscan reforzar y comentarnos algo en la cual dice terrorismo. Entonces uno dice, oiga, terrorismo, ya estamos como a ese nivel. Entonces las personas que se quejan, sí, por las condiciones y el mal servicio, entonces son vándalos, son terroristas. Sí, lamentablemente lo que se ve en las noticias es el tema de la violencia, pero son muy pocos los casos en los cuales se muestra realmente
¿qué es lo que hay detrás? ¿Por qué la gente se queja? Aquí hay otro de Noticias Caracol, en la cual polémica por Transmilenio grafiteado, en la cual una serie de ciudadanos que por hacer de pronto muchas protestas no los escuchan, la manera de expresarse es haber cogido un bus y haber escrito algo con el fin de quejarse. Sí, también se puede decir que no se debe hacer este tipo de conductas, pero es una manera también de expresión, porque si no lo escuchan a uno, con todos los medios, desde hacer marchas tranquilas, eh, tema de violencia, entonces llega un momento en que las personas buscan de expresarse por medio de grafitis, si es en los buses o si es en las calles. Entonces, polémica por Transmilenio grafiteado. Y por ejemplo, aquí hay otra imagen que dice graves disturbios en estaciones de Transmilenio. Pero no empiezan a profundizar y a empezar a ver aquí en estos carteles, ¿no? Que dicen, no más, no sé qué dice ahí, Transmilenio, pero entonces no más robo al pueblo. Y entonces aquí hay una serie bueno, abajo tal, el alcalde de esa época, abajo el mal gobierno, bueno, hay una serie de carteles, quejas, en la cual la gente empieza a expresar realmente qué es lo que están pidiendo. Pero entonces los nombres, por ejemplo, daños por 180 millones deja vandalismo contra Transmilenio y un titular, graves disturbios en estaciones de Transmilenio. Entonces nos empiezan aquí desde un punto de vista a mostrar ciertas imágenes donde se da violencia, inconformismo, pero no cuenta realmente por qué la gente se queja de Transmilenio, por qué la gente protesta, qué vamos a hacer para solucionar este problema. Entonces hay veces que cuando nos muestran los titulares y una persona que es en el caso mío que utiliza Transmilenio y muchas personas, estudiantes, yo uso Transmilenio por el tema de que dejé de estresarme con el tema del tráfico y opté Transmilenio como, como transporte para movilizarme. Sé que le toca a uno en las mañanas, ir ahí apretado, incómodo. Cuando uno va a subir, pues lo pueden empujar, le pueden pegar, se puede uno caer, lo pueden a uno robar. Bueno, hay una cantidad de cuestiones. Si uno está, por ejemplo, escuchando su celular en el mismo Transmilenio, si uno va en un plan de distraído, pues se lo pueden robar. Entonces hay muchas cosas que pasan alrededor de Transmilenio. Hay veces que hay gente que se cae. Bueno, hay muchas cosas que suceden. El pasaje, si hablamos del pasaje, si uno lo compara con otros países suramericanos, a veces estamos pagando el doble o 3 veces más. Entonces, a veces hacía la comparación, bueno, por ejemplo, en el caso de Panamá, pero en el caso de Panamá, por ejemplo, es metro. Y decía, no, pues aquí si yo hago la relación, aquí me sale el pasaje en Panamá 700 pesos. Y si yo lo comparo con Colombia, mire, 2.500 pesos. Entonces, doble o triple. O si uno lo compara con otros países, uno dice, oiga, estamos pagando uno de los pasajes más caros. Otro tema, cuando ustedes se suben a Transmilenio, ustedes van a ver, no tengo que conocer hasta cierto punto, trasladarme a conocer todo Bogotá, sino yo me subo a Bogotá y empiezo a darme cuenta qué pasa en Bogotá. Porque también está el tema de la problemática de los vendedores, ¿cierto? Primero empezaron los colombianos y empezaron los venezolanos. Pero yo me subo a Venezuela y veo, oiga, aquí hay un problema tenaz a nivel social porque hay gente que tiene o no tiene trabajo, a otras personas les toca sobrevivir del rebusque. Entonces también uno en Transmilenio se puede hacer una idea de ese microcosmos de la ciudad y todas las problemáticas que hay en torno a la ciudad, solo uno subiéndose a un Transmilenio. Y llegamos, por ejemplo, a esta imagen que es, si se puede decir,
la publicaron en un medio impreso, y le voy a preguntar, por ejemplo, aquí a Liliana, le vamos a preguntar a Liliana qué ve de esa imagen y qué pasa ahí en ese texto que aparece. Pues yo veo unas mujeres emprendedoras, tienen actitud, tienen compromiso, gallardía. Eso es lo que yo veo. ¿Y qué más ves? Pero también veo al fondo las mujeres de color, ¿sí? Que fuera de que ellas tienen gallardía y eso, entonces es el contraste de siempre. Entonces ahí está la violencia simbólica, porque ellas son de color y no están sentadas. Y porque las muy rubias, muy blancas sí están sentadas, las de color negro están haciendo los oficios del servicio. Entonces ahí se aplicaría la violencia simbólica. Le vamos a preguntarle a otra chica, a ver que no me contesto por aquí. A ver. Bueno, María Fernanda no llegó. ¿Está por ahí Ashley? ¿Está por ahí Ashley? No, profe, no está. Ay, ¿tiene problemas ¿Se le fue a internet o qué? Creo Bueno. que sí, profe. ¿Y quién me está hablando? Fernanda. Bueno, entonces vamos a escuchar a Fernanda. Bueno, profe, pues es que yo me puse a pensar, porque es que ahí dice las mujeres más poderosas del Valle del Cauca, Colombia, en la formidable mansión hollywoodense de zona Sur en el Beverly Hills de Cali. Me pongo a pensar yo, ¿cuál de ellas serán esas mujeres del Valle del Cauca más poderosas? ¿Las tan de muchachas del servicio, de cocina y eso? ¿O las que están sentadas? Por lógicas razones, y a simple vista uno diría, son las mujeres del servicio por su tono de piel, porque es un estigma que tenemos de que en el Valle del Cauca todos, o la gran mayoría de la población, son de piel negra, afrodescendientes. Pero ¿quién me dice a mí que alguna de las chicas que esté adelante no sea una chica del Valle del Cauca? O sea, también es eso, ¿no? Es el estigma que se le ha dado tanto a una población que ya, digamos, si yo no lo veo así, yo digo, ay, entonces las mujeres poderosas son las que están atrás, sirviéndoles a las que están adelante. Y esas son las mujeres poderosas que se estima por el texto que están en la mansión hollywoodense, que se puede decir, ¿no? A mi punto de vista. Bien. Esos son distintos puntos de vista, de percepción. Como lo comenta Liliana y como lo comenta Lisette, esta imagen cuando se publicó para ese medio pues causó polémica. No sé hasta qué punto, bueno, el fotógrafo lo hizo. Normalmente cuando uno hace este tipo de fotos, pues uno lo que hace es componer. Él hablaba de que no era esa la intención de crear esa polémica, pero se desató una polémica fuerte en la cual, ¿cómo hizo él esa composición? Y me imagino que también a partir de un consejo editorial habrían dicho, bueno, si se va a sacar esta foto va a producir esto, pero ¿qué queremos? Vamos a producir polémica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en primer plano, pues están mostrando aquí a las matronas, si se puede decir, con sus herederas, unas chicas ahí al lado, pues muestran a las matronas en unas sillas bien bonitas, sentadas bien, al lado si se puede decir, las chicas descendientes de cada una de ellas. En primer plano, pues uno las ve con una típica ropa de Cali, descomplicadas, con su cabello arreglado, y uno empieza a mirar un poquito más allá y empieza a ver en otros planos a dos mujeres que es de color negro, morenitas, mirándose ambas, y uno empieza a mirar y analizar
es, bueno, están en una de esas fincas, en esas casafincas de Cali, y uno dice, ah, bueno, el tradicional, si se puede decir, contraste que tiene nuestra sociedad colombiana, en las cuales una cierta parte de la sociedad, que es la gran mayoría, pues se dedica a servir a cierta clase social, si se puede decir, que cuando hablamos de nuestras familias prestantes, las mismas familias burguesas, que podemos hablar que son una serie de familias contaditas, que podemos hablar, no sé, del 4 o 5% y el 90 y pico por ciento es Colombia, que nos dedicamos a, en cierta manera, a servir a estas familias. Esto es un ejemplo en la cual hay de nuestra Colombia el tema de las diferencias, el tema de las exclusiones, el tema del racismo, el tema en que vivimos en un país en la cual trabajamos para otros, ¿sí? Entonces, también lo vemos y lo estamos viendo actualmente en el tema político, en la cual, y dependiendo del gobierno de turno, trabajan para ellos, para sus intereses, y a veces también crean ciertas noticias que no son, de cierta manera, verídicas. Pero esto se puede decir que es una fiel reflejo de que todavía, en cierta manera, pues no hemos salido de ese colonialismo, si se puede decir, ¿sí? Que vemos que todavía hay gente que tiene unos privilegios y hay otras personas que todavía no están en esa actitud de servidumbre. Si lo hubiéramos, pues, si quitáramos el fondo que no fuera de Cali y lo pusiéramos en algún fondo de África, entonces, y si quitamos el titular, podemos decir, ah, bueno, eso ya no es servilismo, sino es esclavitud. Ustedes saben que en algunos países se abolió el tema de la esclavitud, se sacaron leyes, pero aunque uno no lo quiere reconocer, todavía hay gente con el tema en la esclavitud, hay gente que le sirve a otros y por generaciones pues le toca en eso. Pero esta imagen es un reflejo en cierta manera de lo que pasa en nuestra sociedad colombiana. Hay unos que están arriba y de ahí para allá hay otras personas que sirven, ¿no? El tema de las clases, el tema de las posiciones, para que ustedes lo vean. Entonces normalmente a veces nos muestran imágenes y a veces no nos damos cuenta de lo que nos están mostrando y no miramos y no detallamos. Bueno, eh, bueno, aquí hay un texto de esos textos que están extractos que saqué de lo que ustedes, o las personas que alcanzaron a ver en esa página sobre violencia simbólica mediática. Entonces aquí nos comentan, los medios de comunicación actuales presentan mensajes e imágenes de violencia que reflejan lo que sucede en la realidad, por lo que se pueden considerar responsables de la información que presentan al mostrar la violencia de una forma generalizada de captar audiencia e importante para su mantenimiento de un recurso fácil que produce grandes ganancias, por lo que los medios han convertido la violencia en un tema de opinión pública, tal como lo argumenta aquí San Martín 2006. ¿Alguna vez escuchamos en los medios, alguna vez en esas noticias que a veces nos pasan cuando miramos por nuestros celulares, en las cuales ya la misión del comunicador ya no es esa misión en cierta manera, libertadora, de mostrar ciertos problemas que no muestran ciertos medios, sino ya se volvió un negocio, ¿sí? Entonces ahí lo que les interesa es el tema de las ganancias. Entonces estamos en unos tiempos actuales que esa misión del comunicador ha ido cambiando a partir de esta evolución de los medios y también de los emporios económicos.
Entonces hablamos de que los medios tradicionales en cierta manera son sesgados cuando dicen, ah, bueno, pero es que Caracol le pertenece a tal persona, RCN le pertenece a tal persona. Entonces cuando uno dice, ah, pero ¿quién? Ah, sí, que Santo Domingo, que Ardila Lule, que a los Villegas. Entonces uno dice, ah, pero estas personas no les interesa en cierta manera, pues, mostrar la realidad, la verdad, sino muestran en cierta manera, informan de una manera sesgada. Y a veces podemos decir que ya no son medios de comunicación, sino se vuelven a veces medios de información, solo informan, no profundizan. Por ejemplo, hoy la cultura de los medios, en palabras de Eco o Humberto Eco, son la ventana abierta que permite ver y al mismo tiempo ser moduladores de una agenda que selecciona lo que importa y lo que es importante como digno de atención para los espectadores. Entonces el tema de la agenda setting, ¿no? ¿Qué es lo que interesa, ¿no? Mostrar violencia. Entonces lo que nos gusta a los colombianos es ver imágenes de violencia, la policía agrediendo a la gente o la gente agrediendo a otras personas o a la policía, o cuando sucedió el tema de por qué incendiaron CAIS en distintos lados de Bogotá. Pero la noticia, lo que mostraron los medios, fue el tema del vandalismo, que quemaron los CAI, y hasta ahí fue la noticia. Pero muy pocos medios fueron los que profundizaron en que realmente los CAI en algunos sectores son sitios de tortura, de violaciones, de violencia extrema, y hasta ahí fue la cuestión. Entonces hay cosas que a veces en los medios como que les interesa mostrar otras cosas, y en lo cual Humberto Eco tiene algo y un libro importante que es En busca del enemigo, buscar enemigos, el tema del odio, en la cual se puede decir que el enemigo ahora es el pueblo, el que protesta, el que se queja, el que sí de pronto vandaliza, rompe, pero ustedes se están dando cuenta que los medios de comunicación, en temas de estrategias mediáticas de manipulación, es el pueblo. Ustedes saben que a nivel de la policía, en la autoridad, les meten también que el enemigo es el pueblo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, vieron muchas noticias en las cuales persiguen al vendedor ambulante que por X o Y circunstancia, pues, no tiene con qué comer, no le dieron una ayuda, no le dieron el subsidio, pues le toca salir. Y como no hay una política verdadera de cuál es la función del policía, en vez de ir a perseguir a realmente los ladrones, pues busquemos al enemigo, que es al pueblo. Entonces, ustedes han visto muchos de esos casos y muchos de esas noticias. Es cuando uno dice, pues ahí se sacó una ley en la cual lo más importante es el derecho al trabajo. Sí, estamos en situación de pandemia, pero ¿qué se puede hacer? Entonces, si no nos acaba la pandemia, nos acaba el hambre. Entonces, no hay ni una ni de otra. Bueno, sigo por acá y aquí. Bueno, un texto también, estos son citas, párrafos totales que cogí, un poco desagradable ver toda esa cantidad de textos, sino para que ustedes lo vean. Se observa en el medio comunicativo bogotano cómo los medios cuentan la violencia, ¿sí? En que los contenidos violentos adquieren diferentes formas y significaciones, según el medio en sí mismo, como el cine, la televisión, las series de internet. Los medios de comunicación están atentos a las problemáticas que preocupan a la sociedad. Por consiguiente, el fenómeno de la violencia da noticias de ellas, ya que interesa, estimula y escandaliza al producir sentimientos de ansiedad y de culpa, que atraen la atención morbosa del público mientras lo que dura la noticia.
Los medios se consideran expertos en la creación de ficciones. ¿Alguna vez también nos tuvieron alguna vez pasaron algunas, yo lo llamaría novelas? Entonces, por ejemplo, se me fue el nombre, es Caso Colmenares, vaya, me volvió la memoria. El caso Colmenares, que mataron a un chico, por allá, bueno, en una zona del norte, por ahí lo encontraron en una zanja, y eso fue una novela en la cual cada día pues, nos mostraban los avances, que descubrían, al fin creo que eso se cerró, el papá quedó inconforme con lo que sucedió, ahí involucraron a familias muy prestantes de Bogotá. ¿Qué me vas a decir, Liliana? No, profe Fernanda, está abierto el Fernanda. caso. El caso no se ha cerrado del todo, está Bueno, abierto. entonces, todavía sigue ese caso, pero todavía está eso en ascuas. Mejor dicho, hubo una época que nos mostraron esa novela y uno estaba o comiendo o estaba haciendo alguna actividad, entonces uno lo tenían ahí como pendiente de eso, ¿no? Entonces el tema de las ficciones, el público acrítico se deja persuadir y lo toma como ejemplo para sus conductas. La imagen en movimiento tiene una enorme fuerza seductora, en el caso de la televisión y ahora las redes sociales como YouTube dentro del hogar es un espacio privilegiado para la ficción, ofreciendo el espectáculo de la violencia directamente sin ningún filtro a la infancia y a la adolescencia. Es algo también muy grave ahí. Por otra parte, en la violencia simbólica, los psicólogos franceses Bourdieu y Passeron, Bourdieu, creo que me falta aquí una A, manifiestan que a raíz de los acontecimientos del mayo de 1968 se han impuesto a los educandos determinados símbolos comunicativos con una violencia que les privaría de la libertad de leer mensajes que le acercan a la verdad de la realidad. Cuando ustedes quieran ya profundizar un poquito más sobre el tema de esta violencia simbólica, mirar a estos dos franceses, por ejemplo el caso de Bourdieu, el caso de Passeron, yo he visto más el tema de este francés Bourdieu, en la cual han hecho algunos estudios teóricos y han estado hablando mucho sobre este tema. Con el fin de complementar, aquí nos plantea desde el punto de vista de Bourdieu Passerot, un significado. Le vamos a preguntar aquí para que me ayude a leer a Brian. ¿Qué dice acá? Violencia simbólica mediática. La violencia simbólica o invisible, según esta... Espera. Violencia simbólica mediática. La violencia simbólica o invisible, según esta, está basada en las relaciones de poder a partir de las estructuras de dominación. Considera que los medios de comunicación ejercen una forma particularmente perniciosa de violencia simbólica y una de esas formas de reproducción es precisamente la de ocultar, sobre lo cual asegura. Bueno, entonces aquí nos habla que es una violencia en cierta manera invisible, que a veces no percibimos, que no es fácil de ver, pero ahí está. Y en este caso, pues está basada en esas relaciones de poder, ¿no? A partir de esas estructuras de dominación, que en cierta manera, pues se prestan también los medios de comunicación, con el fin de ocultar, ¿no? O demostrar lo que a ellos les conviene. Entonces, complementando ese párrafo, aquí nos dice, muestra algo distinto de lo que tendría que mostrar si hiciera lo que se supone que ha de hacer. Es decir, informar y también cuando muestra lo que debe.
pero de tal forma que hace que pase inadvertido o que parezca insignificante. Lo elabora de tal modo que toma un sentido que no corresponde en absoluto con la realidad. Muestra, en cierta manera, muestra cosas, informa, muestra lo que él quiere, ¿sí? Lo que de pronto eh, el comité editorial o en cierta manera lo que ciertos poderosos quieren mostrar y no muestran en cierta manera la realidad. Entonces, como para que ustedes lo tengan ahí presente. Y otro párrafo que dice, en cuanto a la comunicación en torno a la opinión pública, las ve como fetiches preconstruidos de lenguajes que los periodistas manejan sin un objeto sociológico serio, solo para hegemonizar el campo y recurriendo a las audiencias o noticias rápidas, sin ver las estructuras socioeconómicas que las originan. Esto quiere decir que no hay una comunicación ni opinión pública, sino sujetos sociales que la construyen. Por consiguiente, contribuyen a propagar la violencia simbólica con el engaño de ocultar la dominación estructural y esa violencia simbólica. Entonces, lo que se hace es mostrar noticias con el fin de informar, pero no profundizan, no van más allá. ¿Sí? Ocultan lo que hay, si se puede decir, detrás de eso, ¿no? Esas estructuras de dominación, esa violencia simbólica. Aquí, a la vez es una reflexión sobre si se quiere vivir en un escenario de manipulación de la información, que estamos bajo una forma de totalitarismo autoimpuesto por el Estado o en una sociedad libre que cuestiona la manipulación mediática. Entonces, por ejemplo, aquí hay una imagen aquí en la parte derecha y le voy a preguntar aquí a Laura para que me comente algo de esta publicación o lo que ve ahí en esa imagen, en esa publicación. ¿Está por ahí, Laura? Sí, profe. Bueno. Yo veo como si esa persona estuviera en carnaval con maicena y esté allí como recochando. Es lo que yo logro percibir. Entonces, hay algo importante que Laura nos muestra y es que una cosa, cuando uno mira una imagen, la mira desde dos aspectos. Una, desde la parte denotativa. Y cuando hablamos de la parte denotativa, lo que usted hace es describir. Entonces, como ella dice, ve a un muchacho que está como en fiesta, sacando la lengua, tiene en la frente maicena, bueno, el plan de recoches, es la parte denotativa. Pero también hay algo y es el aspecto connotativo. ¿Cuál es el mensaje que hay detrás? ¿Sí? Lo que nos quieren mostrar. Entonces, cuando uno dice, no, pues aquí en esto nos quieren es presentar a este señor Monsalve como una persona, no sé, desagradable, que se dedica a la rumba, mal educado, ¿sí? Mostrándole de esa manera así con esa maicena, sacando la lengua. Entonces nos quieren dar un contexto diferente a la realidad. El verdadero Monsalve. Entonces muestran ahí un titular que dice el verdadero Monsalve. Para los que han estado viendo noticias, ustedes saben que hay un tema de falsos testigos sobre el caso de Uribe, y él es uno de ellos, que fue el hijo de uno de los mayordomos de una de las fincas de Uribe, y entonces es como uno de los testigos claves en torno a este caso. Pero entonces, si ustedes se dan cuenta, Semana cambió de director, pues en una época Semana era una publicación que cuestionaba, entre comillas, todos los gobiernos de turno, pues ahora
como que se ha encargado como un medio de publicidad para el gobierno en pro si se puede decir, el centro democrático, y entonces ahora cogen este medio con el fin de desprestigiar a las personas. Y ven otro titular arriba que dice, exclusivo, los nexos de Yanira Gómez con las FARC muestran la imagen, y cuando uno empieza a ver, si es una persona que no ha mirado las fuentes, no ha consultado, pues se cree el cuento. Pero si ustedes miran las fuentes y ustedes empiezan a indagar, pues es que Yanira, pues sí, creo que fue su esposa, su compañera, pero ella es una doctora, que por ahí creo que circunstancia le tocó ir a cierto sitio por allá a prestar sus servicios, pero no, ya. Vamos a inventarlos, vamos a colocar un titular en que la vamos a relacionar con las FARC con el fin de desprestigiar. Entonces esto es como un ejemplo que yo traigo, así de esos últimos, con el fin de que reflexionemos sobre ese tema. Les voy a compartir aquí unos links para que ustedes los miren, ¿cierto? Para que ustedes los miren y los analicen. Ya se los voy a compartir. Lo pueden trabajar en grupo. Ya saben que en grupo máximo son 2 personas. Entonces, tenemos el tema violencia simbólica mediática. Ya ustedes escogen sus matices con los que desean trabajar. Como ya les mostré ya un ejemplo, ustedes escogen lo que más les llame a ustedes la atención, que normalmente vivimos en un bombardeo. Ahora, para ese sonoviso necesitamos hacer un guión, ¿sí? No les voy a pedir que me hagan un guión tan estructurado, pero sí que ustedes escriban, bueno, esta historia empieza, no sé, con Ashley en su casa, en etapa en pandemia, y que todas las mañanas se levanta a desayunar, se encuentra con su papá, el papá prende la noticia de la mañana y empieza a ver noticias, a informar, a comentar una serie de cosas. Después ella, bueno, puede ser una periodista, entonces ella ve unas cosas y ella dice, bueno, voy a salir. O puede ser una persona normal que ve las noticias común y corriente, las ve, las percibe, no se da cuenta de lo que pasa, después tiene que ir a su trabajo, le suceden una cantidad de cosas y después llega, etcétera, etcétera. Entonces la idea es que ustedes creen un guión, pues identificando uno o dos personajes, identificando unas acciones, que hay un inicio, ¿cierto? Que hay unas acciones, ¿sí? Y hay un final. Entonces es importante hacer un guión. Normalmente uno hace un guión para un sonoviso y a veces si no tenemos algo escrito a veces nos queda difícil y empezamos a inventar. Yo acá les voy a mostrar así rápidamente, les voy a mostrar aquí rápidamente, bueno, un guión se define como una historia explicada en imágenes, ¿cierto? Por ejemplo, la tarea de un guionista es narrar historias, idear un personaje o más que realice una acción en un lugar y en un tiempo determinado. Escribe para que las palabras se transformen en imágenes para la pantalla. Entonces, a veces no nos sirve, ¿de qué nos sirve hacer un guión muy bonito, muy chévere? Pero si eso no se va a traducir en algún medio que soporte imágenes, sea televisión, sea serie de internet, pues no cumpliría en cierta manera su función. El guionista es un gran observador de la realidad que lo rodea, que lo transforma. Lo cotidiano es una historia increíble.
Ahora, todas las historias se dividen en, o normalmente va a tener 3 actos. Y esos 3 actos son un principio, un medio y un fin, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el primer acto, presentan la situación del personaje, su objetivo o exposición del problema. Entonces, aquí yo estoy mostrando el ejemplo de Matrix o en español Matrix, ¿cierto? Entonces, aquí yo les muestro a ustedes una imagen en la cual Neo, pues, da la elección de cuál píldora va a elegir. Pues antes de eso, pues hay una introducción de Neo, que es un hacker, experto en el tema de las computadoras, etcétera, etcétera. Pero entonces como un inicio, ¿cuál va a ser el inicio para que esa persona pues vaya a ese mundo, ¿no? A esa otra realidad, que normalmente es una película que nos dice que estamos en un sistema, en algo irreal, que nos manipulan y nosotros no nos damos cuenta. Entonces, Neo, al hacer esta elección de estas píldoras, pues bueno, vamos a mirar, a conocer la realidad, que andamos como, bueno. Segundo acto, desarrollo, complicación del problema, es la parte central, la más larga. Entonces llega un momento en que hay acciones, en la cual él conoce a toda esta gente, conoce a Trinity y con sus demás compañeros, pues empieza el tema de las acciones, entonces hay muchas escenas de ficción, de armas, de habilidades, en que se van enamorando estos dos poco a poco. Entonces hay una serie de acciones que nos van mostrando parte del desarrollo. Y tercer acto o desenlace o resolución. Es el clímax y la resolución del conflicto. Entonces, por ejemplo, aquí les coloco otro ejemplo, ¿no? Parte de ese final, ¿no? Y llega un momento en que ya de ir creciendo poco a poco Neo, ya llega un momento que le disparan y ya puede tener balas, ya puede tener todo lo que le envíen, ¿no? Entonces, en este caso, buscar ideas, historias, obras, en este caso, pues ya tenemos un tema en el cual se va a trabajar, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que en este caso el tema, pues uno investiga, uno busca en Google, entonces ya tenemos un tema. Es importante que el tema, pues, como hay ciertas recomendaciones, pues es un tema que ustedes dentro de la comunicación, pues ustedes están inmersos, ¿no? Y que de aquí en adelante en sus carreras, pues van a estar inmersos en ello. Por ejemplo, aquí Matrix, hombre y todo lo que lo rodea está predeterminado, o sea, el concepto de la libertad. Entonces, bueno, hay unas imágenes por ahí con Neo, etcétera, etcétera. A veces dentro de las estructuras que uno tiene como para tener una idea de qué consta mi historia, porque es que yo no les quiero pedir a ustedes que hagan un guión literario tan elaborado, sino al menos que ustedes me describan con un párrafo o 2 párrafos, un resumen, y con eso ya yo me hago una idea de la historia, porque no quiero que pierdan tiempo haciendo un guión elaborado, sino a llamarlo como si fueran a hacer ustedes una sinopsis o un resumen o un storyline. Entonces, la escritura de un resumen de la historia, una breve explicación del argumento. Aquí me dice que entre 3 y 7 páginas, no miren eso. Yo lo que quiero es un ejemplo de storyline. Aquí les estoy mostrando un ejemplo en la cual puede ser un párrafo o 2 párrafos. Ustedes me muestran ese storyline y yo digo, listo, ya sé qué es lo que quiere hacer en su historia. Entonces, por eso no quiero que me hagan algo tan estructurado. Ejemplo de storyline, por ejemplo.
Neo se enamora de Trinity y el amor es correspondido. Hay desavenencias por culpa de la manipulación del sistema que hace que se separen, digamos, pero ellos buscan la manera de volver a reunirse, de hacer, no sé, su amor, las cosas no salen como esperan y finalmente, no sé, muere Trinity o muere Neo o muere, bueno, el que sea. Entonces, esto es lo que yo quiero que me hagan con un párrafo o con 2 párrafos, un resumen, digamos, una storyline. Esto con el fin de poder entender qué es lo que ustedes van a contar en su historia. Bueno, hay imágenes, imágenes, imágenes. Porque normalmente cuando trabajamos, ustedes ya tuvieron que haber trabajado el tema de un guión, uno después empieza a tomar fotos según el tema escogido, pero también puede haber un paso intermedio antes de tomar las fotos. Pero este paso tampoco lo van a hacer porque tampoco no quiero que pierdan tiempo, porque y ustedes algunos conocen el tema del storyboard. Entonces, de pronto ustedes también habrán visto que cuando uno hace un guión literario, después uno lo que hace es traducirlo a imágenes. Entonces, por ejemplo, que tiene unas partes, que tiene un título, página, cuadro, escenas, plano. Entonces, normalmente uno lo que hace es contar, después traducir ese guión literario a imágenes en la cual por medio de una serie de viñetas pues mostramos lo que está sucediendo y con los recursos de los ángulos, ¿no? Que los ángulos cenital, que un ángulo picado, que contrapicado, que hay unos formatos en la cual uno especifica el dibujo, que la escena, que el número del plano y uno hace un pequeño descripción de esto. Pues esto es otro paso que uno hace. Esto no es obligatorio. La persona que quiera hacerlo ya decide, pero ya como les había, eh, tampoco es cuando uno está haciendo una storyboard hacer esto tan detallado, sino uno puede decir, bueno, hago una idea de lo que se quiere mostrar. Pero tampoco, como yo les comentaba, no quiero que pierdan tiempo haciendo si se puede decir, un storyboard, porque no, pues no lo veo de esa manera. Entonces, la idea es que ustedes hagan un resumen, una storyline, con eso es suficiente para entender qué es lo que van a hacer. Listo, entonces por hoy vamos a dejar